El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema pues no puede ser otro que la tan llamada reforma tributaria que desde el año pasado se nos ha dicho a los colombianos pues ha sido estructurada por un grupo de expertos, la comisión de expertos, quien tiene claro quiénes son realmente los que deben pagar los impuestos, el incremento del IVA en el país. ¿Qué tan cierta es esta comisión? ¿A qué le apunta? Vamos a leer un poquito entre líneas el significado de esta reforma tributaria. Pues para hablar sobre este tema que toca directamente el bolsillo de los colombianos, de los que menos ingresos tienen en el país y que más pagan impuestos, pues me acompaña hasta ahora el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, senador. Omaira, mil gracias por su invitación. Un saludo a todos sus televidentes, particularmente a los educadores colombianos. Un tema bastante doloroso y álgido al inicio de este 2016, pero es que hay que abordarlo inmediatamente porque ya se avecina, aunque el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que no es tan cierto los diferentes ejes que envuelven esta reforma tributaria. Lo cierto es que el ministro ha dicho que esto está más concreto que nunca. Pero iniciemos como se debe, senador. ¿Quiénes pagan impuestos en el país? Este es un punto que es el punto crucial, o uno de los puntos cruciales, Omaira, porque cuando se va a hablar de cambiar la estructura tributaria del país, pues la primera pregunta que hay que responder es la que usted menciona. Bueno, ¿quién está pagando los impuestos en Colombia? Y en Colombia la gran prensa nos ha metido el cuento de que es que aquí solo pagan impuestos los magnates. O sea que los súper recontrapoderosos de Colombia son los únicos que pagan impuestos y que todos los demás somos como unos mantenidos que no pagamos impuestos. Y resulta que esa es una afirmación falaz, falsa. No es cierto. No es cierto que sean los superpoderosos los únicos que pagan impuestos en Colombia o que paguen la casi totalidad. Es cierto que algunas de las grandes empresas pagan impuestos, pero también es verdad que pagan unos impuestos que son mucho menos que los nominales. Inclusive en la reforma tributaria, no en la última, sino en la penúltima, les rebajaron los impuestos en 8 billones de pesos. Sí. Pero además lo que se sabe a escala global, y sobre esto estoy convocando a leer 2 artículos muy interesantes, uno del doctor Kalmanovich, esta semana en El Espectador, y otro de Paolo Ochoa en El Tiempo, en que ellos explican con cuidado cómo a escala global y en Colombia han logrado los superpoderosos del mundo montar un sistema tributario en los que ellos no pagan impuestos o pagan impuestos bajísimos, exenciones tributarias, localización en paraísos fiscales. Las SAS, por ejemplo, se dice que fueron creadas en buena medida para hacer evasión tributaria. Por ejemplo, Isagen, ahora privatizada, cuando la localicen en un paraíso fiscal, y eso va a pasar, no va a pagar más impuestos en Colombia. O sea, son muchas las maneras. Y al mismo tiempo, el pueblo raso colombiano paga un IVA bien alto ya, que contribuye de una manera muy importante, el pueblo raso y las clases medias, al total de la tributación. Y los empleados pagan, por supuesto, impuestos de retención en la fuente y este tipo de cosas. Y quienes están en los pequeños y los medianos negocios también pagan una cantidad de impuestos. Y los impuestos a los combustibles, por ejemplo, que son muy altos, caen principalmente sobre las gentes del común. Y si usted mira los prediales, ni se diga, en una ciudad como Bogotá, el grueso del predial lo pagan los sectores populares y las clases medias. Entonces, que no nos vengan con esta mentira, que el doctor Cárdenas empiece por decirnos con toda precisión, sin esconder las cosas, quiénes son los que están pagando los impuestos en Colombia, y a partir de esas cifras ciertas, no manipuladas, no, que es que pagamos el no sé cuánto por ciento, no, con precisión, que se nos diga qué es lo que está pagando cada quien en Colombia. Senador, según el BID, el 20% en América Latina es la más pobre, y de esta el 13.7% con ingresos muy bajos paga precisamente el IVA.
el 20% de la población de América Latina que tiene ingresos superiores, solo el 5.8% paga el IVA y los impuestos en América Latina, lo que evidencia lo que usted nos acaba de decir, que son los más pobres, los que tienen menos ingresos, quienes tienen que soportar la economía desde el punto de vista de los impuestos del IVA que tanto le duele a los colombianos en el bolsillo. Pero hay una pregunta, cuando iniciábamos decíamos que esta reforma tributaria estaba construida bajo la mano y la tutela de una comisión de expertos. ¿Quiénes hacen parte de esa comisión de expertos de la que nos han hablado mucho, que tienen toda la información, todo el diagnóstico de la economía colombiana precisamente para que este 2016, como nos han dicho, no golpee tan fuerte la economía nacional? Están una serie de personajes del establecimiento colombiano, por ejemplo el doctor Perry, que fue altísimo funcionario del Banco Mundial muchísimos años, o sea, gente, digamos, vinculada a todos los grandes poderes que han, digamos, manejado el país desde hace mucho rato y que conectan directamente con los intereses de las transnacionales. Está también el doctor Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá, de la administración de Gustavo Petro, pero ahí lo que interesa es señalar esto. Cuando Santos monta la comisión, en buena medida lo que hace es crear una cortina de humo, Mayra, como una especie de pantomima, porque ya se sabía lo que la famosa comisión tenía que decidir. ¿Quiénes están tras esa comisión? Aquí nos meten el cuento de que es que había que ver qué se decía. No, aquí ya el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, la OCDE, es decir, los gringos y las grandes potencias europeas, ya habían dicho que la reforma tributaria tenía que ser una reforma tributaria calculada para clavarse al pueblo raso y principalmente a las clases medias y para seguir disminuyendo la tasa real de tributación de los súper recontrarricos del mundo que están operando en Colombia. Eso ya estaba definido. Entonces, cuando la famosa comisión sale y dice, el centro de esto es el IVA, el centro de esto es ampliar la base tributaria, es ver cómo se le cae a los empleados y a los que tienen rentas por trabajo, lo que está diciendo es lo que ya habían dicho los gringos que había que decir, o sea, que no nos venga entonces el doctor Santos con el cuento de decir que es que vamos a ver qué vamos a hacer, porque no sabemos, porque lo que pasó fue que cuando se empieza a conocer el informe de la comisión, el país empieza a rebelarse contra eso, a indignarse contra eso, que coincide con cosas tan horribles como lo Isagen, sí. Y entonces Santos, que es un vivo, sale y dice, no, eso no es lo que vamos a hacer, pero esos son cuentos del doctor Santos, eso sí es lo que van a hacer. Senadora, a esta hora también nos acompaña en algún punto de la capital de la República el analista económico Aurelio Suárez. Mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. ¿Y cuál es el análisis, la mirada que usted hace precisamente a esta reforma tributaria que sí que va a afectar la economía de los más pobres? Bueno, cuando uno mira los elementos principales que la Comisión de Expertos Tributarios está entregando para hacer esta reforma, encuentra que profundiza en las desigualdades en el sistema tributario nacional, porque el recurso más importante al cual recurre es el de aumentar el impuesto del IVA, pasarla de 16% a 19% para gravar artículos, ya no solamente los que están con este gravamen, sino adicionalmente con los nuevos artículos o bienes, muchos de ellos de primera necesidad. La verdad es que cuando uno se entera que además se le va a gravar con el 10% al arroz o el 5% a los útiles escolares, pues la palabra que uno puede expresar prácticamente es que es un hecho monstruoso, que se viene a sumar a la baja alza del salario mínimo y al encarecimiento y a la alta inflación que viene afectando al país. Pero también este proyecto contempla un segundo elemento, y es aumentar el número de colombianos asalariados que van a tener que declarar renta, porque se amplía ese grupo de asalariados que estaba en cerca de 5 millones de pesos mensuales a los asalariados que devengan 1,5 millones de pesos mensuales, cargándoles con un impuesto del 2,5% inicialmente. De tal forma que este primer balance es que aumentan los impuestos indirectos, que son los más regresivos y los más desiguales, y aumenta el impuesto de la renta a las rentas del trabajo. Se profundiza la desigualdad sin lugar a duda. Doctor Aurelio, volvemos con usted más adelante, una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre las incidencias directas en la economía de los más pobres, de los que más pagan impuestos en el país, de la reforma tributaria, que el gobierno nacional no ha dicho cuándo entrará en funcionamiento, pero esto ya viene caminando y con una contundencia superior, que lo cierto es que va a estar ahí, va a afectar la economía de los colombianos. Esta reforma profundiza evidentemente las desigualdades en el país y las posibilidades de acceso de los colombianos. Hay un tema que por estos días, que es el ingreso de los chicos al colegio, pues está afectando y pone a pensar fuertemente a los padres de familia, y es el IVA del 5 o mayor porcentaje a los textos escolares, a las tablas, que se han convertido ya no en un elemento de lujo, sino en una herramienta pedagógica en las aulas. Sí, esa idea de ponerle IVA a los cuadernos, bueno, y a la comida de primera necesidad, al arroz y a todo, esa es una idea pues repugnante, por supuesto, porque eso es un despropósito. Pero ojo con esto, Mayra. Un ministro francés decía que una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. O sea, desplumarlo sí, pero que no chille mucho. Bueno, entonces lo normal es que en las reformas tributarias las primeras cosas que plantean tienen cosas tan escandalosas como los cuadernos. Y al final lo que termina sucediendo es que ese tipo de cosas tan escandalosas pueden desaparecer. De forma tal, claro, forma tal que los congresistas que terminan aprobando una pésima reforma tributaria se puedan parar ante el país y decirles, los salvamos del IVA a los cuadernos. Entonces no es sorprendente que en el mismo momento en que se supo del IVA a los cuadernos salga doña Gina Parodi y diga, eso no puede suceder. Pero claro, no le importa el IVA al arroz y a las otras cosas. Sí. Es la manera como los gobiernos van organizando las cosas. Entonces, repudiemos sí cosas como el IVA a los cuadernos, pero hay que estar pilas en que no nos manipulen, ¿sí? Porque, repito, una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado, y eso incluye cómo los amigos del gobierno no se desacrediten, y los ministros y el propio presidente no se desacredite tanto en el transcurso de la aprobación de la... ¿Cómo va a ser el trámite de esta reforma en el Congreso? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo tengo mis reservas de que el gobierno se atreva a presentarla en este primer semestre. ¿Sí? No, ellos... ¿O cómo estaba? O sea, ellos la reforma es como eso, Mayra, no nos hagamos la ilusión de que eso no va a cambiar. Lo que el gobierno está pensando es si la presenta el primer semestre, si la presenta el segundo semestre, si la parte en dos partes, pero que la cosa va. Ahora, ¿cuál es el lío que ellos tienen? Santos tiene problemas políticos que resolver, por ejemplo, todo el tema del plebiscito, etcétera. Entonces, es probable que hagan una cosa que sería políticamente, digamos, habilidosa, que es dejar para presentarla al final del año, de forma tal, en un tiempo muy corto, para poderla meter de pupitrazo y que no afecte la política a lo largo de todo el año. Es lo que podría suceder. Pero ojo, la decisión de los gringos, de la OCDE, del Fondo Monetario, es que va. Y eso es una orden a Santos, eso no es que lo pueda poner en discusión. Y va con ese sentido, con el sentido de clavarse fundamentalmente a los sectores populares y a las clases medias. Y ojo, entre las clases medias incluyo aquellos sectores del empresariado, porque es que aquí hay que empezar a hacer distinciones. No es lo mismo ser el dueño del Transmilenio que el dueño de una buseta. Sí, no es lo mismo ser la gran minera
que la pequeña empresa de minería que opera en Marmatos. Y entonces aquí nos toca entrar a mirar ese tipo de cosas porque esto también va contra ese empresariado pequeño. Y va de una manera que es fácil de demostrar. Las tasas de tributación de las transnacionales son las mismas tasas de tributación de las empresas que no son monopolios, cuando la ley ordena la progresividad y deberían ser inferiores. Una reforma democrática debería contener que los súper recontrarricos pagan mucho más y va bajando y cada vez menos, y los de abajo a abajo no deberían pagar ningún impuesto. Aurelio, ya le preguntábamos al senador Robledo, de alguna manera el presidente Juan Manuel Santos ha tendido un sofisma distractor frente al tema de la reforma tributaria, es que viene el tema de la paz y demás, del plebiscito. ¿Realmente está engañando a los colombianos frente a este tema de la reforma? Inicio de año, evidentemente todos los gastos y demás que incurren, el salario mínimo que no lo hemos tocado, pero está directamente relacionado con este tema. ¿La reforma va como está? ¿Va a cambiar? ¿Es una mentira que le están echando a los colombianos? ¿Cuál es su opinión? Mire, los impuestos nacionales recogieron en el año 2015 123 billones de pesos. De esos 123 billones de pesos, más de 52 billones se recogieron a través de impuestos indirectos, como el IVA, el impuesto al consumo, el impuesto a la gasolina, el 4 por mil. Es decir, se le sacaron a los colombianos más pobres. Ahora, la orden de la OCDE y del Fondo Monetario es ahondar en el desarrollo de estos impuestos indirectos porque consideran que hace el recaudo más rápido y más eficiente y más eficaz. No solamente esto sucede para agrandar la brecha que hay entre los colombianos, sino que grandes capitales, cerca de 70 billones de pesos, que las personas más adineradas y las empresas más poderosas del país tienen en paraísos fiscales, siguen estando en completa impunidad frente al sistema tributario nacional. No es posible concebir una reforma tributaria más injusta, más inicua que la que se ha inventado la Comisión de Expertos. Curioso que allí haya personas que en un momento dado se proclamaron como personas progresistas, pero que hoy le están cayendo al pueblo realmente y a la sociedad colombiana con un peso enorme en sus presupuestos familiares, en sus presupuestos personales y en sus planes de vida, obstaculizándolos. Una nueva pausa y regresamos. Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura. Analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes, hoy analizando las incidencias de la reforma tributaria para los colombianos. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello, ya se encuentra con uno de los miembros de la red tributaria, el señor José Roberto Acosta, quien también hace un análisis y explica esas implicaciones directas al bolsillo, porque es ahí donde nos va a doler a los colombianos, el bolsillo, la economía mensual. Hoy cuando hablamos de un incremento del salario mínimo del 7%, que poco o nada termina ayudando a la economía de nuestras familias. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, me acompaña el economista, el doctor José Roberto Acosta, quien hace parte de la Red por la Justicia Tributaria y quien justamente pues dará claridad y le hablará a los colombianos frente a esa reforma tributaria para el año 2016. Doctor José Roberto, muy buenas tardes. Y al colombiano, al campesino común, ¿en qué lo afecta esta reforma tributaria? Muy buenas tardes Omaira, a todos los televidentes. Pues esta reforma tributaria que nos han planteado los expertos, y ya hablaré de ese tema, no es otra cosa que
usufructuar al ciudadano de a pie de parte de sus ingresos para financiar el Estado. Pero esta reforma tributaria ya empezó. La inflación es el peor impuesto de todos. Son los pobres, los que no tienen inmuebles que se valorizan con la inflación, los que no tienen activos que suben de precio con la inflación y solo viven de su salario, los que más se golpean. Con una inflación del 6,77%, ya nos acaban de quitar del bolsillo 6,77% de recursos. Y viene ahora el IVA, 3% más frente al 16% que rige hoy día, que mermará la capacidad de consumo de los colombianos y que ha sido el verdadero motor de crecimiento de la economía. Es un gran error del gobierno seguir apretando. Cuando nos dijeron que nos iban a apretar el cinturón, pues no nos dijeron que lo íbamos a tener en el cuello. Y esto va a terminar ahogando no solo al consumidor, sino desafortunadamente a la economía en general. Y pongo entre comillas esto de expertos, porque en mi opinión es una argucia por parte de los congresistas para votar la reforma tributaria, que es bien antipopular, o sea, realmente a nadie le gusta que le claven impuestos, pero van a echar la culpa a los expertos, los congresistas que no leen, ¿no? Como el caso recordado de Simón Gaviria, pues probablemente dirán, mire, voté porque dijeron los expertos que había que votar la reforma tributaria. No nos dejemos meter cuento, todo lo que han dicho los expertos es rebatible, hay cuanto experto, cuantas opiniones haya, y yo creo que el debate debe ser abierto y de cara al país. Doctor José Roberto, termino con una pregunta y es justamente pareciera y ese sentir de los colombianos que cada día el gobierno nacional quiere que los pobres sean más pobres y que los ricos con estas reformas pues sigan siendo más ricos. ¿Qué herramientas le quedan a los colombianos? Pues mire, desafortunadamente ya votaron los colombianos o votamos por el actual gobierno y es el que manda y es el que tiene las mayorías y en últimas es quien, como lo demostró en el caso de Isagen, da la última palabra. Sin embargo, está el Congreso que esperemos represente en algo lo que es una voluntad pública, que haya más equidad en el tema de tributos. Hay un artículo que les recomiendo a todos de Paola Ochoa, curiosamente la esposa de Juan Ricardo Ortega, antiguo director de la DIAN, en donde dice, no hay que buscar la calentura en las sábanas. En vez de buscar el IVA en la leche y el pan, el 2% del que gana un salario mínimo, un 2% adicional, que viene siendo casi un 20% de incremento de IVA, busquen en los paraísos fiscales esos miles de millones de dólares que eluden y evaden impuestos, o busquen dentro de esa parafernalia jurídica que hay en el estatuto tributario las porosidades con las cuales las grandes empresas eluden y evaden impuestos. Si solo se potenciara por el doble o el triple el presupuesto de la DIAN para perseguir a los grandes contribuyentes que sí realmente no pagan impuestos, se podría obviar parte de esta reforma tributaria estructural que nos proponen y concentrar los esfuerzos de la DIAN en la verdadera persecución para que haya un efectivo recaudo, mejorar el recurso humano, la remuneración de funcionarios de la DIAN, que hay muy buenos funcionarios allá, pero que no tienen a veces los recursos para perseguir a quienes no los pagan y cacarean diciendo que los tiene el gobierno agobiados de impuestos. Muchísimas gracias al economista José Roberto Acosta. Omaira, ustedes y los televidentes recuerden que pueden consultar esta información en nuestra página de internet www.fecode.edu.co. Retornamos con usted. Viviana, muchas gracias a usted y a su invitado y regresamos con el senador Jorge Enrique Robledo. Hablemos un poquito en términos reales, coloquiales. ¿Cómo le va a afectar esta reforma tributaria a los y a las colombianas? El tema de la canasta familiar, porque ahí va para el arroz, que es un elemento que está todos y cada uno de los días en la mesa de los colombianos. A ver, lo que ellos quieren hacer es esto. Ellos hablan de ampliar la base y subir la tasa. Ampliar la base, ¿qué es? Es incluir en el IVA y en otros impuestos a mucha más gente. Hoy todavía en Colombia hay ciertos artículos de la canasta familiar que no están grabados con IVA. Entonces quieren meterlos. Entonces el arroz, la carne, o sea, escoger ya lo mínimo que la gente tiene que consumir y grabarlo. Y además a todas las otras cosas que ya están cubiertas, como son, pongo siempre el ejemplo de los artículos del aseo, subirles la tasa, pasarlos del 16 al 19 o hasta el 20 han hablado. ¿Eso qué es lo que quiere decir?
que el ciudadano tendrá que comer menos, vestirse menos, curarse menos, recrearse menos, para pagar unos impuestos que aun cuando él no los ve, él no se da cuenta normalmente, ese IVA no lo ve, lo cierto es que se lo están cobrando. Sin embargo, si la gente hace el ejercicio y coge las colillas de las facturas y mira, ahí le aparece el IVA. Ahora, alguien le dice a uno, no, pero es que 16 pesos sobre 100 es muy poquito, no sé qué, en un jabón, pero cuando usted hace todas las cuentas del año, los gringos normalmente hacen las cuentas de salarios y de gastos anualizadas, es una manera mejor de entender, porque claro, en un jabón puede que no valga la pena, pero cuando son cantidades de ese bien y el otro bien y el otro bien, entonces finalmente el IVA es un impuesto que se paga con hambre, con pobreza, con sufrimiento ciudadano. Es que aquí estamos hablando de que este es un país que está lleno de gente que se acuesta todas las noches con dolor en su estómago, no porque comió mucho, Mayra, sino porque no comió nada. Esa es una realidad. Y de clases medias que cuando llega su hijo a estudiar al colegio o a la universidad, duran 5 o 10 años con la nevera prácticamente desocupada porque están bregando que el muchacho pueda educarse. Sí, o que cuando alguien en la familia se enferma, tienen que dejar literalmente de comer para pagar unos medicamentos que la EPS no les entrega. O sea que estamos hablando de un asunto que no es un cuento teórico, sino de un problema de sufrimiento del ciudadano raso, del sector popular y de las clases medias. Enfatizo el tema de la clase media porque es que aquí la están poniendo de trompo puchador con el cuento de que es que son muy ricos. Y claro, si una persona se gana 1, 2 o 3 o 5 millones de pesos, aparece frente al que no gana nada como un magnate, pero están ocultando a los que se ganan decenas de miles. Sí, yo hago un dato, los colombianos que promovieron la privatización de Isagen pudieron haberse ganado una comisión de éxito del orden de 30 o 40 o 50 mil millones de pesos. Ese es el tipo de realidades que tenemos. Senador, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer los colombianos? ¿Seguir escuchando estas noticias o hay forma de movilizarnos, de incidir en la toma de esta decisión por parte del gobierno de la reforma tributaria? Yo creo, Mayra, que hay que asumir una actitud, primero de decirle no a ese esperpento. Y segundo, movilizarnos pacífica y democráticamente, por supuesto, pero movilizar al país en contra de esa idea. Acuérdese que una pésima reforma a la justicia se cayó porque el país se movilizó. Esta venta de Isagen casi se cae porque el país se movilizó muy duro. Pero además yo decía en estos días, aun si el gobierno logra imponerla, lo cierto es que el país empezó muy movilizado. Yo veo bien difícil que el presidente Santos pueda salirse con la suya de esta reforma tributaria si se mantiene la actitud. Movilización democrática, civilizada, pacífica, pero movilización, exigiéndole al presidente Santos y al ministro Cárdenas, y a don Germán Vargas Lleras, a Simón Gaviria, a los que mangonean a Colombia, que se acabaron los días en que pueden hacer lo que se les antoje, que se puede faltar a la verdad, atropellar al uno, atropellar al otro, siempre beneficiando a unos súper recontrapoderosos que están exprimiendo a la nación. Senador, y una última pregunta para Aurelio Suárez, analista económico que nos ha acompañado durante el transcurso de este programa. ¿Es una decisión ya allanada la reforma tributaria? ¿Qué podemos hacer los colombianos? Es que esta reforma tributaria es una de las formas más, así como fue el bajo salario mínimo o la venta de Isagen o la elevación de las tarifas de la energía o los peajes urbanos, es una de las formas más como la gran mayoría de los colombianos están pagando la crisis. En Colombia hay un hueco fiscal superior a los 25 billones de pesos que se le quiere extraer, digámoslo de alguna manera, a Juan Pueblo, a María, la madre de familia, al obrero, al trabajador, al campesino, a la persona que tiene el consumo y el salario como modos fundamentales de vida económica. En ese sentido, la reforma favorece sin duda a los grandes capitales, muchos de ellos no declarados, que evaden, que eluden el régimen tributario y va directamente al consumo de los hogares más sencillos. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Aurelio. Y senador, una última pregunta. ¿La crisis económica que nos han visualizado para este año, la van a soportar los que tienen menos ingresos? Definitivamente. Esa es la historia. En las vacas gordas todos para ellos, el gran festín. Y cuando pasan las vacas gordas, entonces llegan las vacas flacas y alguien tiene que pagar los platos rotos. Y entonces llaman a Pedro Pueblo y a Pedro Clases Medias a que paguen los platos que además no rompieron en los tiempos de la bonanza. Senador, mil gracias por acompañarnos a esta hora y esperamos que el Congreso de la República, en el momento en el que
el gobierno nacional en cabeza del presidente, pues evidentemente presente esta reforma tributaria, haga lo que tienen que hacer. Nosotros en el Polo estén seguros que cumpliremos con ese deber. Me sospecho que los amigos del gobierno de la Unidad Nacional van a estar dándole puntilla a los colombianos aprobando esa reforma. Senador, nuevamente mil gracias por acompañarnos y a ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.